buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? Isaías, hola. John, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Último Bien, miércoles del año con un montón de actualidad económica, ¿eh? El presidente del gobierno presentó ayer un nuevo paquete anticrisis y vamos a desmenuzarlo un poco. A ver cómo lo ves. Lo de quitar el IVA, por ejemplo, a los alimentos básicos, al pan, a los huevos, las verduras, o reducirlo del 10 al 5% para el aceite y la pasta. ¿Esta medida es una ayuda real para las familias, Santiago? Bueno, yo ya lo hemos comentado cuando comentamos la reducción del IVA de la electricidad o de los 20 céntimos. Yo las medidas que son tipo café para todos no me convencen. No me convencen porque de alguna forma o sea, no distingue entre quien realmente lo necesita o quienes realmente lo necesita y quienes no. Es decir, yo hubiera sido mucho más partidario de dejar el IVA como está y a dar subvenciones, ayudas, rentas mínimas, llámalo como quieras, a personas en concreto con nombres y apellidos en función de la renta obtenida. Yo hubiese sido partidario de esto. Porque, como lo de los 200 euros al mes que van a dar a las familias que tengan ingresos anuales inferiores a los 27.000 euros al año. Sí, pero claro, 200 euros, esto es poquísimo, yo, al menos bajo mi punto de vista, siguiendo mi línea, es decir, yo hubiese mantenido el IVA y esta renta, este mínimo, llámalo, este cheque, llámalo como quieras, hubiese sido muy superior. Yeah. Esto es lo que yo hubiera hecho. Pero insisto, con nombres y apellidos, dirección, piso y puerta. Es decir, además esto Hacienda lo sabe, es decir, que no es aquello de decir que estamos en un desconocimiento fiscal, o sea, es decir, entre paréntesis, no sé si lo sabéis, la Hacienda española es de las que trabaja mejor la informática del mundo. Entonces, bueno, no lo sabía. Datos existen. Lo que pasa, las medidas con carácter general son unas medidas que, o sea, es decir, y el ejemplo son los 20 céntimos, es decir, se ha beneficiado personas que no lo necesitaban y favorecen el consumo de bienes que tal vez no tendrían que favorecerlos. Se ha mantenido, por ejemplo, la reducción del IVA de la electricidad. Otro error. Subvenciones directas. Y luego viene la segunda historia, que yo he intentado buscar aclaraciones y no las he encontrado. Por ejemplo, uno de los bienes que pasan a tener IVA del 0% es el queso. Bueno, pero ya sabéis que existen muchas variedades de queso. No importado necesariamente, fabricado en España, quesos de una calidad excepcional y carísimos. Con lo cual, evidentemente, estos quesos no los consumen las rentas bajas, ni las personas necesitadas. Estos quesos también pasan a tener un 0% de IVA. No sé, no lo veo. Veo poco elaborada o sea, la intención es buena, evidentemente, pero veo poco elaborada la medida. Santiago, yo tenía una reflexión parecida, porque saliendo de mi casa tengo una gasolinera muy cerca, y yo me he fijado que había cola. Y yo lo he achacado al hecho de que como se acaba la subvención, la gente está aprovechando para llenar. Pero sea por la hora que sea o lo que fuera, todos los coches que había, todos eran de alta gama. Todos. Claro. Cochazos. Digo, joder, claro. Estos también, bueno, pues tienen derecho porque se les da a todos esta subvención, ¿no? Pero, hombre, estos haciendo cola, igual mejor, pues un transportista, un taxista, un camionero, etcétera, bueno, ¿no? Pero con cola o sin cola llevan llenando el depósito meses, ¿eh? Claro, que no lleva, claro, pero hoy me he fijado como que, venga, es el último, nuestra última oportunidad de volver a llenarlo con esta subvención. Y eran cochazos. Entonces, siguiendo tu razonamiento de no tocar el IVA, joder, es que igual hay que tocar el IVA a determinadas rentas o a determinados productos, ¿no? Que no son necesarios, ¿no? Que no son necesarios en el día a día, me refiero, un cochazo de lujo. No, pero John, esto no se puede hacer. O sea, tú no puedes decir a Juan López le bajamos el IVA y a tal no se lo bajamos. Esto no se puede hacer. A ver, no existe el aparato informático suficiente para hacer esto. Esto se tiene que hacer con ayudas directas. Como te digo, ayudas directas con nombres y apellidos. El mismo gobierno ha reconocido de una forma sutil, evidentemente, que la reducción lineal tipo café para todos
de los 20 céntimos fue un error. O sea, de alguna forma lo ha reconocido y en su momento fue y además ha sido una medida muy cara, que creo que ha costado 6.000 millones o cerca de 6.000 millones. Ha sido muy cara esta medida, y es lo que tú dices, es decir, coches de alta gama, personas que, o sea, es más, es que un estudio, no recuerdo quién hizo este estudio, el Banco de España, no estoy seguro, el consumo de gasolina, de combustibles, en las rentas más altas ha crecido. Entonces, claro, ante esto dices, caramba, tenemos que ahorrar combustible por tal y como está la situación, y resulta que se pone en marcha una medida que favorece el consumo o incentiva el consumo de combustible en las rentas más altas. O sea, esto no funciona, no funciona. Se ha de discriminar por actividad, por renta, por una serie de cosas, pero estas medidas lineales no van. Santiago, para hacer un poco de balance, leíamos hace un par de días o 4 que la revista The Economist situaba a España como el 4º país con mejor evolución económica en 2022 de la OCDE. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que al final la situación de este otoño, que en un principio parecía un poco apocalíptica, al final no ha sido tan así? ¿O es que aquí lo hemos capeado mejor que en otros lados? ¿Cómo lo valoras tú? No, es que lo que pasa es que las previsiones en un principio eran realmente tan terroríficas que ha sido mucho mejor de lo esperado. De todas maneras, yo simplemente, es que tengo aquí, lo he buscado para tenerlo delante. Las previsiones han ido variando con el tiempo. Yo simplemente recuerdo que el 17 de enero la IREF, que todos conocemos, decía que este año íbamos a crecer el 5,9%. Al final se va a quedar en el 4, 4,1, 4,2, 4,3. Es decir, se ha ido produciendo un descreste. Hay una cosa que ha favorecido a España, que es esta excepcionalidad energética que la Unión Europea concedió a España y Portugal, que esto le ha permitido en proporción reducir a pesar de que nos parezca que el kilovatio está carísimo y la gasolina, el combustible está carísimo, que lo están, evidentemente, pero podrían haber sido, la situación podría ser mucho peor si no se hubiera permitido esta excepcionalidad ibérica, porque la conexión de España con Europa es muy reducida, ¿no? Entonces, esto por un lado, el turismo sin recuperar en ingresos, me refiero, o sea, en el nivel de gasto, el nivel total de antes de la pandemia ha crecido bastante. Es decir, en un principio se pensaba que las cosas iban a ir mucho peor y no han ido bien, pero han ido bastante menos mal de lo que se pensaba. Por ese lado, pues sí, por ese lado nos ha favorecido bastante, aunque esto pueda sonar a chiste, la coyuntura internacional. El depender menos a nivel energético de Rusia, gas, petróleo, etcétera, etcétera. Esto nos ha favorecido. Ya lo decíamos ayer con nuestro bulólogo Marc Amorós, que cualquier día casi que puede ser el Día de los Inocentes. Hoy de verdad que lo es, si hay algún despistado todavía que no se ha enterado. Porque entre tanta desinformación y lo surreal que a veces es la realidad por otro lado, ¿no? Es como que no se sabe muy bien. Un ejemplo, una de las noticias que le gustan a Santiago. Uber empieza la prueba piloto de sus vehículos sin conductor, Santiago. Sí, y esto no es una inocentada, ¿eh? No, esto es verdad, esto es real. Esto es realísimo, sí, en Las Vegas concretamente. Esta noticia tiene varias caras y es realmente muy interesante por varios motivos. En primer lugar, evidentemente se prueba en la conducción autónoma, no es de nivel 5, para esto aún falta. O sea, nivel 5 es que te puedes echar a dormir, esto aún no. Es entre nivel 3 y nivel 4, o sea, nivel 3 avanzado. O sea, esto quiere decir que tiene que haber un ser humano. Sí, tiene que ser un humano pendiente de la carretera, pero bueno, puede separar las manos del volante. Lo que pasa es que tienen que estar atento, evidentemente, y a lo que tiene que estar. Es muy interesante porque esta prueba la está desarrollando un monstruo como es Uber, una empresa que tiene un nivel de capitalización tremenda, que además
no se dedica al alquiler de coches como tal, sino que es lo que nosotros aquí en España llamamos una VTC. Es decir, se dedica al transporte, a un transporte acordado de personas. Además tiene la suficiente potencia financiera como, si lo cree conveniente, colocar en una ciudad, Madrid, Barcelona, Nueva York, 2, 3, 4.000 coches de una tacada. Y además, evidentemente, tiene todas las ventajas que puede tener, bueno, pues en principio la seguridad que dicen que tiene la conducción autónoma, ¿no? Un tema que realmente puede tener muchísimas implicaciones. Yo recuerdo que hará un par de años, cuando se empezó a producir en las ciudades españolas la pugna entre el taxi y las VTCs, las VTCs actuales, porque VTCs existen hace muchos años. Me refiero a estas flotas tan grandes, ¿no? Una persona, una cabeza del sindicato del taxi de Barcelona, me pidió una entrevista para charlar de su problemática que tenían, y yo le dije a esta persona, le dije, yo creo que ustedes no se han dado cuenta que el taxi y las VTCs, estas flotas grandes de VTCs, tienen el mismo enemigo común, que es el coche autónomo. Porque claro, cuando porque esto llegará, tardará más o menos, pero llegará. Hay quien dice que será el 2032, 33, bueno, me da igual, pero llegará. El coche absolutamente autónomo, la gran pregunta es qué va a pasar con todos los choferes que hay ahora, tanto en taxi como en VTC, Claro. Entonces, esta es una pregunta, es un tema del que nadie habla. O sea, se habla del impacto que va a tener el coche, las VTCs en el taxi. Las VTCs se quejan de las regulaciones draconianas que dicen que se les ponen, pero el problema de fondo, el problema que va a venir pasado mañana, va a ser la sustitución de la conducción humana por un sistema robotizado. Pero es que vamos hacia eso. Fíjate, McDonald's, que está ya probando en Estados Unidos su primer restaurante en el que no interviene ningún empleado humano. Bueno, esta es otra de las cosas de las típicas cosas que ya comentamos. Y cuando llegue, ¿qué pasará? Bueno, pues ya ha llegado. Además, fíjate, Marta, fijaros que ha empezado la automatización por la parte más simple, que es el servicio. Es decir, el pedido se hace a través de una tablet, de un móvil, o como sea, porque esto ya está resuelto, el pedido electrónico, y te lo trae un trasto que tiene distintas bandejas, exactamente lo que has pedido. Distintas bandejas, el trasto me refiero, para la misma mesa o para distintas mesas, que entre paréntesis, una empresa que está avanzadísima en el tema de diseño y perfeccionamiento de robots para hostelería es una empresa española, curiosamente. Bueno, entonces, claro, fijémonos lo que significa esto. Es la parte más sencilla, evidentemente, el servicio. Llega a la mesa, coges tu bandeja y el trastito se va a otra mesa a dejar la bandeja, o a que se la cojan, vaya, pero la cantidad de rapidez y productividad que supone la automatización del servicio. Además, yo creo que... ¿Perdona? No, que digo que se abre un mundo, de muchísimas preguntas. Yo, por ejemplo, me la hago respecto a los seguros. Es decir, ¿quién va a pagar la consecuencia de un siniestro producido por un coche conducido autónomamente, por ejemplo? Esto, Isaías, aunque no lo crea... Jurídicamente es complicado, sí. ¿no? No lo creas, o sea, es lo que te iba a decir. Curiosamente, yo durante una época de mi vida estuve conectado con el mundo del seguro. La productividad de un suceso en el mundo del seguro, utilizando matemáticas actuariales, etcétera, etcétera, se puede calcular de lo que sea. Absolutamente de lo que sea. Te voy a poner un ejemplo. Jack Stewart, no sé si os acordáis de un piloto de Fórmula 1 llamado Jack Stewart, probó un car especial y le aseguraron sus brazos durante 1 hora. Ajá. O sea, se puede asegurar, cualquier riesgo es asegurable. El precio es otro tema, Yeah.
Pero sí, no, esto seguro que ya lo tienen, bueno, o lo tienen ya calculado o están en proceso de cálculo. Seguro, esto se calculará. Creí que ibas a decir el riesgo de que el robot se tropiece y te eche la bandeja por encima en el restaurante. Bueno, pues es un poco lo mismo también, ¿no? ¿Quién cubre la limpieza del traje? Es curioso que estos de McDonald's, que estos de McDonald's hayan elegido Fort Worth, ¿no? Que es la ciudad esta que en el siglo XIX se decía donde empieza el oeste, ¿no? A partir de aquí indios o no sabemos lo que hay, ¿no? Como comienza una nueva era. Lo que yo no tengo claro es que si además esos robots también preparan la hamburguesa. Es decir, porque hasta ahora esto de pedir por el iPad es que ya lo haces en cualquier pizzería de estas, ¿no? O sea, ya lo haces tú en tu pantalla táctil. No la preparan todavía. Pero hay un humano. Llegará. Sí, claro que llegará. De hecho, ya hay un robot que fabrica pizzas, que elabora pizzas. Un robot que tiene distintos brazos y tal, y hace la masa y todo, ¿no? De momento, en lo que es la cocina, es humano, la preparación, pero todo el servicio, que es lo más simple, de hecho es lo más simple, ¿no? Esto ya ha empezado, ¿no? Entonces, claro, ¿qué estará pasando? No está en este restaurante de McDonald's, de Fort Worth. Pero vamos, estarán tomando datos las 24 horas del día, segundo a segundo, para extrapolar, productividades, tiempos, etcétera, para exportar el modelo a cualquier otro restaurante. Yo la gran pregunta, que esto supongo que también esta empresa ya lo estará analizando, es la respuesta de los comensales. Es decir, ¿qué respuesta tendrá una familia, una pareja, una persona sola que le lleve su pedido? Puede hablar, o sea, no tiene por qué ser mudo el robot puede hablar. Se lo traiga y le diga, por favor, cójame la bandeja, estante número 3. ¿Qué reacción? No sé, ¿cómo os quedaríais vosotros cuando... Si esto pasara? Pedirle un poquito más de sal, que te pongan más hielo, no sé. Este mundo ya no es para nosotros, de todas las maneras, ¿no? Claro, por muy pronto que llegue, quiero decir, la extensión de esta robotización, yo creo que a nosotros nos pillará ya un Bueno, Santiago la semana pasada ya advertía, si os acordáis que hablábamos de la edad media de los camioneros, que estaba en 54 años. Algún amigo camionero al que he preguntado este fin de semana dice, sí, ya, depende la ruta, porque hay otras en las que estamos ya en 60, 62. Y decía Santiago que la única solución es la robotización de los camiones, ¿no? De transporte. Bueno, iba a decir hay un problema, por la razón que sea, que sería evidentemente larguísimo de entrar en esto. Las personas jóvenes no quieren esta actividad. Yo no sé si es una cuestión de renta, de salario, de condiciones, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, no hay personas jóvenes que quieran dedicarse. Entonces, claro, si las mercancías tienen que seguir transportándose, la única vía es el camión autónomo, es que no hay otra. Bueno, Santiago, la semana que viene te preguntaremos ya por las previsiones para 2023, ¿vale? Perfectamente. Venga, un beso, feliz año, Santiago. Igualmente a todas y a todos. Hasta luego. Feliz año.